Imagínate, la IFARU, 2.215 millones. Autoridad de Descentralización, 1.164 millones. La Asamblea, 950 millones de dólares. Son cifras increíbles. Con lo del IFARU, si tú divides eso entre 10.000 personas, serían, no, entre 22.000 personas, serían $10.000 por persona. Son una locura de números. Cuando uno lo pone en esa perspectiva, o sea, ¿de dónde va ese dinero? Lo importante al final es el criterio bajo que se usan. Tenemos sistema de vial inadecuado, descuidado. Cada semana abordamos el tema de la constituyente, la constitución, eh, sus temas de interés, todo lo que esto significa, basados en ese estudio que ha publicado en 2 tomos, que hizo durante varios años, llamado, esa obra que está buenísima, se la recomiendo, Estructuras para crear justicia, vanguardias del diseño constitucional. Miguel, buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes, Mactiel, un gusto estar aquí contigo. Muy bien, gracias. Gracias a ti, Miguel, por acompañarnos nuevamente aquí este miércoles. Quiero aprovechar unos segundos para responder una duda que quedó de la entrevista anterior. Estábamos conversando con don Martín Jamieson sobre los nombres de Chenchen, y por acá Rita, muy amablemente, de la Academia Panameña de la Lengua, Rita Franco, un gran saludo y abrazo, nos mandó una información interesante, y es que la palabra Chenchen está en el diccionario de la Academia de la Real Academia Española, o sea que sí está registrado, y en nuestro caso, en Panamá, significa dinero. ¿Qué te parece? O sea que una palabra que podemos utilizar libremente, ya tú sabes, para las próximas ediciones, si quieres referirte a dinero y hacerlo un poco más coloquial y panameño, perfectamente se puede utilizar Chenchen, no hay problema, está registrado. Así es, estoy viendo ahora yo mismo, sí, aquí coloquial, Panamá, dinero. Chen puede ser unido como una palabra a los dos o separado. Chen unido va con tilde. Claro, interesante. Oye, y el Chinchen es un tema sumamente importante, porque al final y no podemos separar el tema constitucional de su real propósito, que es el bienestar. Y por supuesto que sin dinero no podemos hablar de un bienestar social. Así es, hablando de Chen, imagínate, la IFARU, 2.215 millones. Autoridad de Descentralización, 1.164 millones. La Asamblea, 950 millones de dólares. Son cifras increíbles. Con lo del IFARU, si tú divides eso entre 10.000 personas, serían, no, entre 22.000 personas, serían $10.000 por persona. Son una locura de números. Cuando uno lo pone en esa perspectiva, o sea, ¿de dónde va ese dinero? Lo importante al final es el criterio bajo que se usan. Tenemos sistema de vial inadecuado, descuidado, colegios incompletos o en pésimo estado. No tenemos hospital oncológico, no se completó el hospital del niño. Vemos los salarios altos para funcionarios, indemnizaciones, 60% de descuento eléctrico para ellos, pero no hay dinero para el combustible para los carros de la basura. La verdad que en Panamá, por buenas razones, existe decepción con la política. Y bueno, y quizás hoy hay esperanza con el nuevo gobierno, pero vamos a ver si está bien puesto. Claro que sí, Miguel. Ahora, en todo esto hablamos de un aspecto particular del que se escucha, sí, pero no se le da tanto énfasis como a lo que hemos escuchado en los últimos años, que se habla en contra de la corrupción, lo cual no me parece que esté incorrecto, pero no se le da el mismo énfasis a la mala gestión administrativa, que también tiene repercusiones nefastas, y yo me atrevería a decir, no sé si estás de acuerdo conmigo, que es peor. Así es. Y es interesante que parte del problema de una mala administración es cuando las decisiones que se toman
a quién nombrar son de nuevo sesgadas por la política y la corrupción en eso. Son puestos políticos por el clientelismo en general. Al final del día hay que entender qué es la corrupción y es el uso de la función pública motivado por intereses privados en oposición al interés general. Bien interesante eso. Es un interés, cuando las personas están motivadas por intereses privados, puede ser la misma acción, pero cuando está motivado por intereses privados, eso es corrupción. Obviamente, cuando está motivado por intereses generales, tiende las acciones, las decisiones a ser mucho mejor. Pero lo importante de esto es que la motivación es el problema, no que las personas tengan un interés propio. Es cuando tienen un interés propio distinto al interés general. Así que cuando hablamos de la corrupción, y oye, que es importantísimo hablar de la corrupción y de la mala administración, pero en general nos quedamos con la idea de que el problema de la corrupción es uno de ejecución, que si tuviéramos a personas que lo quisieran ejecutar mejor, pues no hubiera este problema. Y al final del día, es verdad, es un problema de ejecución, pero eso es lo que tú ves al final, es la última acción. Pero lo que viene antes es realmente lo que dice si la persona que tomó la acción la tomó Ujú. independiente de intereses particulares o fue sesgado por intereses particulares. Y ahí es cuando realmente se puede enriquecer el tema, porque podemos comenzar a hablar cómo se eliminan o cómo se alinean los intereses particulares con los del pueblo, no cambiar a las personas, sino cambiar a la situación en la que están. Y a mí me dio curiosidad, esta semana estaba viendo un expresidente que lo estaban entrevistando y comenzó a hablar sobre el clientelismo y lo malo que es, como gran parte de las decisiones que se toman en los gobiernos son para facilitar el clientelismo, dar ayuda o pagarle favores a aquellos en el partido que te apoyan durante la campaña y durante los 5 años. Pero después él dijo, el problema para él de nuevo era uno de ejecución, que tiene sentido viniendo de un presidente que tuvo todo el poder, porque si esto fuera como una liga de fútbol, tenemos a uno de los equipos que es quien nombra a los referí, les paga la quincena, los disciplina si se portan mal según su criterio y pone a sus familiares en el equipo. En esa situación, ¿es el líder del equipo imparcial? No, porque tiene el poder de poner a cualquiera de referí y de favorecerlo o de esto castigarlo. Y es el referí una persona imparcial, no es no imparcial, está en una posición separada de intereses, no, tiene un interés de por medio, así que no va a poder actuar de forma imparcial. Y esto no tiene nada que ver con que si es una persona íntegra, honesta o con altos estándares de moral y ética. Es una situación que lo es la compromete, ¿no? situación que Ujú. tú puedes hacer la matemática de qué tanta peso tiene sobre la persona. Si es algo pequeño, pues y la persona no le interesa, no le va a afectar. Pero si es su quincena o la de sus familiares, pues entonces ya la matemática va cambiando y son, o sea, coerción al final. Le ponen tanto peso que corrompen a la gran mayoría, no decir a todos, pero a la gran Pero mayoría. entonces Claro eso que hay quiere gente a decir, los que sacan. Miguel, que uno se la tendría que estar rifando, ¿no? Porque va a depender mucho de no solamente del carácter situacional, sino también de los valores, de la entereza que tenga esa persona. Y es ahí donde ya empieza la ineficiencia. Y ese es el problema, que Ujú. nuestra ideología en Panamá, vemos del día al día cómo pensamos sobre solucionar los problemas, nuestra, esto, eh, no ideología, pero eh, simplemente el entender, tenemos una idea de que las cosas positivas son, eh, correlacionan entre sí. Así que si es así, si todo lo bueno es ¿cómo decir? Encaja perfectamente entre sí. Entonces una persona que actúa en interés propio no puede encajar con alguien, con algo bueno, porque lo bueno sería nada más trabajar en fines del prójimo, de otros. Pero todas las cosas buenas no son perfectamente compatibles entre sí. La igualdad política, ni la organización eficiente, ni la justicia social son compatibles con la más pequeña
cantidad de libertad individual. Por ejemplo, si tú quieres tener libertad de expresión, no puedes esperar que las personas no hablen mal de cosas que no quieren que hables mal de. Las cosas compatibles, las cosas buenas no son compatibles siempre. Y una de esas es el interés propio. El interés propio lo vemos como si fuera egoísmo y no lo es. Pero al verlo así, No, 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 pensamos, termina la idea, que esto sí, que está diciendo es importante, claro. al verlo así pensamos que si estamos pensando en cómo motivar a las personas en su interés, que actúen bien por su interés, estamos haciendo algo mal. Y realmente no. El interés propio no es lo contrario al interés común. El interés propio simplemente es como una herramienta, como decir el fuego, el oxígeno. Bueno, el oxígeno puede ser malo si le está dando alimento al fuego, pero también no es porque el oxígeno le da alimento al fuego, vamos a eliminar el oxígeno que le da Ujú. vida a las personas. Simplemente tenemos que ver quiénes somos y cómo se solucionan. Pero ahora, lo que me parece interesante a mí es que para un político como un expresidente es obvio la razón por la cual él va a decir no piensen en la Constitución, por ejemplo, porque eso de cambiar la Constitución no va a cambiar nada, es la ejecución. Obviamente, siendo él el líder del partido, el que pone a los referí, y referí no son solamente los jueces, todos sean que estén en la IFARU o en la ANTAI o en la CEP o la TESA, ni decir los legisladores, o sea, son personas que están tomando decisiones que van a afectar. Y si no son imparciales en sus decisiones, o como un referí, van a estar, si están sesgados por intereses personales, vamos a ir por mal camino. Entonces, la pregunta es, obviamente aquellos que no quieren que cambie el sistema porque son los que ponen a los referí, van a decir, no piensen en eso, no cambien la constitución, eso no es el problema es que no están ejecutando bien. Nosotros tenemos que ser suficientemente inteligentes para decir, esperémonos. No es suficiente esperar que las personas ejecuten bien. Vamos a ver en qué situación están, los intereses atrás de Ujú. ellos. Si dependen de otros, entonces no van a ser independientes, no van a ser imparciales. Tenemos que cambiar eso también. Oye, y tú acabas de decir algo muy, muy importante. Yo pensaba, las grandes corporaciones, las grandes empresas están dispuestas a invertir millones de dólares por directivos de alto nivel y calibre. Y no deberíamos en el Estado pensar de la misma forma, en entender que hay intereses particulares importantes que no se pueden desvincular del deseo del ser humano. Creo que, y eso que dices, que me hace mucho sentido, no es quizás tan evidente a primera vista. Hay que entenderlo porque solemos criticar el interés personal que es inherente a cada persona. Creo que ninguna persona está dispuesta a meterse en una camisa de 11 varas y que lo estén criticando, estén hablando mal de él, si no hay algo que sustente. Entonces habría que revisar cuáles son las motivaciones y cuáles son las formas en las que el mismo sistema puede cambiar para evitar que sean las motivaciones equivocadas las que llevan a esas personas a actuar de forma distinta a la que espera la sociedad. Pero tampoco podemos restringir, porque imagínate decir ahora que vamos a quitar esto y esto y esto y esto. ¿Quién va a querer estar en esos puestos? Quizás vamos a tener personas que van a buscar la forma equivocada de poder llegar solamente para ostentar el poder. Y bueno, y de nuevo, incluso las personas en los puestos, no podemos pensar como que son islas, son partes de un engranaje. Así que no es solamente cuánto se les paga a ellos, pero también a quién le deben el favor de su puesto para mantenerse ahí y poder seguir lucrando de lo que ese puesto da. No solamente poder o económico, pero también el poder de poner a gente dentro de esta agencia gubernamental, familiares y amistades, que también pues, entonces pueden tener un buen empleo, o bueno, un buen sueldo, y entonces ahí vemos cómo las instituciones de nuestros gobiernos, al final la gestión es tan pésima. Mm. Las calles, la basura, todo lo demás que no Ujú. se recoge, porque no son personas aptas y no están pensando en la empresa, en la empresa privada. El interés de aquellos que están trabajando en ella es también
tener una buena vida, enriquecerse, tener dinero, poder vivir mejor, excepto que una empresa privada, si no trabajan bien, pues no van a producir la riqueza necesaria Claro. para poder vivir bien. Si yo soy el dueño de la empresa y uno de mis subalternos no está trabajando, no está dando la talla, pues lo voy a tener que reemplazar porque es en mi interés. En el gobierno también es la misma exactamente. O debería ser así, Miguel, porque realmente al final lo que pasa es que terminan muchos tomando el poder y ejecutando como consideran es lo mejor, porque no hay, digamos, como tú bien mencionabas, hay que pagar favores, Así es. se pierde esa independencia en el puesto, cuando debería ser todo lo contrario. Y ahí vamos que en el colegio, lo que funciona en la empresa privada son las mismas personas con los mismos intereses. Pero ahora, para tú enriquecerte, no es siendo productivo, es viendo cómo tú chupas lo máximo del Estado. Y eso no siempre encaja con ser productivo. Puede ser con ver cómo explotar al gobierno, cómo poner a tus amistades, cómo dar beneficios o contratos a aliados políticos. La matemática cambia. Ahora, ¿tú cómo puedes sanar esto? ¿Cómo adentro del gobierno tú lo puedes estructurar para que los intereses una vez más se alineen con el interés público, los intereses privados de cada individuo con el interés público? Y ese es el tema que no se habla en Panamá, que es lo único que hablan cuando hablan de este tema aquí en los Estados Unidos. No hablan de las personas, que si ojalá si fueran buenos, porque la corrupción es mala, si ellos supieran que robar es malo, todo el mundo sabe que robar es malo, por favor. Lo que no estamos hablando en Panamá es cómo alinear el interés personal, porque vemos que es como un tabú. Cada vez que hablamos del interés personal es como que no, es algo que no debemos tocar, es algo malo. Deben ser personas que actúan por el bien del ajeno, por el bien de los otros, y ahí nos trabamos y no pensamos más allá de ahí, como decía eh, el, el filósofo Isaac Berlín, que es el que hablaba de que todas las cosas buenas no son compatibles entre sí, hablando exactamente de este tema. Claro, y mira, me llama la atención porque justo leía hace unas horas que en titular decía que el actual alcalde electo de Colón no estaría dispuesto a seguir si no tiene el salario que tenía en la ACP. Y vuelta y te digo, o sea, es un tema que como tú bien lo mencionas, es muy delicado, es como tabú, porque ¿por qué él ahora se tiene que llevar el salario anterior y por qué entonces se lanzó a candidato a alcalde si no quería ganar eso? Bueno, entonces lo otro es cuáles eran las opciones que tenían los colonenses y si ellos estaban contentos con las opciones anteriores. Y creo que también hay que pensar en esto, lo que hay que reestructurar más bien son esos mecanismos que tú mencionas para evitar que el clientelismo se siga dando y no sacar de la ecuación a esos intereses personales, porque estoy seguro que cualquier persona quiere crecer personal, profesionalmente, financieramente, eh, y si una persona siente que está avanzando en todos esos aspectos, va a sentir mayor satisfacción, mayor, digamos, se va a sentir mucho mejor al momento de ejecutar su trabajo. Creo que esas cosas también hay que considerarlas, porque al final los funcionarios, y ojo, no deseo con esto ponerlos en ningún pedestal ni nada, porque todos somos seres humanos, pero al mismo tiempo tenemos deseos, tenemos intereses, nos cansamos, nos da por dormir. O sea, es, ah, yo pienso que también hay que verlo desde esa perspectiva. Y a mí me recuerda lo que estábamos hablando la vez pasada de Ulises. Cuando hablamos sobre amarrarnos al mástil, lo que estamos haciendo es, estamos em, siendo suficientemente honestos con nosotros mismos de que no vamos a poder resistir las tentaciones. Hoy en día, cuando no tengo la tentación, es muy fácil decir, no, yo soy suficientemente fuerte. Cuando escuche el canto de las sirenas, yo no me voy a tirar al mar. Mis hombres tampoco se van a tirar al mar. Tienes que ser bien honesto contigo para decir, ¿sabes qué? Con toda probabilidad, yo voy a caer como todos los que han estado antes de mí, que han caído. Yo no soy un Superman, no soy un Ubermensch. O sea, al final del día soy un humano. Por favor, amárrenme al mástil, pónganle cera a mis marineros para poder pasar y no llevarnos contra las rocas. Ahora, ¿qué es amarrarnos al mástil en una constitución?
Y eso es lo que es la Constitución, una Constitución bien hecha, que no es la que tenemos en Panamá. Hoy es muy fácil decir, mañana lo voy a hacer bien, pero como yo sé que no soy Ulises, bueno, soy Ulises y no voy a poder resistir el canto, voy a decir, ¿cómo me puedo amarrar? ¿Cómo puedo hacer para que mañana tenga que quiera o no poner a todos mis subalternos por mérito? Porque yo sé que mañana, cuando tenga ese poder, si puedo, voy a poner a todas mis amistades, a todos mis amigos, porque es lo que ha hecho todos los que han ido antes de mí. Yo no soy diferente a ellos. No soy un Ubermensch, no soy un Superman, por favor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Que sea otra persona, otra entidad el que me dé los nombres, que esa entidad lo haga por exámenes. Ahora, en esa entidad, ¿cómo hacer que ellos sean independientes de mí? Y así es como vamos organizando la cosa para yo amarrarme al mástil para asegurarme que mañana no pueda poner a mis amistades. No es como el representante este que puso a aparentemente 400 personas. ¿Qué locura es esa? Pero es una locura, está muy mal hecho, pero al final nosotros también hubiéramos, con toda probabilidad, nos dan el dinero ese, terminado en las mismas. Así que no es decir, póngame a mí porque yo soy bueno, es vamos a cambiar la situación para que esa misma persona que puso 400, la próxima vez no pueda hacerlo. Le vengan 3 nombres que no conoce, de los 3 más meritosos para cada puesto. O sea, y sacamos de la ecuación esa tentación que está latente, porque, o sea, me voy a sentir obligado. Si alguien me apoyó durante la campaña o me está prometiendo apoyo para la campaña o esto o lo otro, me hizo un favor, yo voy a sentir el compromiso de retribuirle, y si tengo las herramientas, tengo el poder de poder hacerlo a través de los fondos públicos, bueno, un favorcito no le hace daño a nadie, eso es lo que pensaría cualquier persona. Pero ¿qué pasa si quitamos esa posibilidad? Es lo que mencionas, Miguel, para que entonces ya no sea un compromiso que a mí me comprometa, valga la redundancia, sino que igual tienes que pasar por los filtros. Si realmente quieres contribuir y ayudar al país, no esperes que yo te haga un favor. Yo soy un funcionario más, es lo que debería ser, pero bueno. En la liga de fútbol no es un partido el que pone al referí. O sea, fuera un chiste. O sea, eso es obvio, porque no, uno de los partidos no es el que pone a su propio referí. Pero de repente en la política sí. Y hablamos no, porque en la política es que nosotros sí vamos a, como el comunismo, sí vamos a pensar en el prójimo, cuando nunca lo hemos hecho en nuestra historia, con pocas excepciones. No es que no existen buenos frutos que han salido de nuestra historia, pero son la excepción, son contados. Podemos ponerlos en buena posición para que la gran mayoría actúe mejor. Y esa es la gran parte, que no es una tecnología que tenemos que inventar, ya está hecho. Hay un experimento que lo dice todo para mí, que pusieron a personas estudiando para cura a leer El Buen Samaritano, a la mitad a leer El Buen Samaritano y los otros cualquier otra historia. Y tenían que escribir un reporte sobre ello y darlo en otra aula, en otro edificio. A unos le decían, creían que era simplemente cómo estaban pensando, si pensaban sobre el bien, sobre ser un buen samaritano o no. Pero a la mitad, estuvieran leyendo lo que estuvieran leyendo o escribiendo, le decían, estás yendo tarde y vas a fracasar la clase si no llegas a tiempo. A otros le decían, vas, pero raito, si no te apuras, vas a llegar tarde, y el otro vas con todo el tiempo del mundo. No eran lo que estaban pensando, y eran todos estudiando para ser curas, no eran lo que estaban pensando si paraban o no, cuando en el camino se encontraba a alguien fingiendo, bueno, que ellos creían que era alguien que tenía un ataque cardíaco, era si iban a fracasar su examen final. Y los que creían que iban tarde, ninguno paró para socorrer a la persona. Y la mitad de ellos estaban estudiando lo del buen samaritano. Así que no es que no sabían lo que era correcto, y no paraban. Y los que iban lento, la gran mayoría paró. ¿Cuál era la diferencia? Eran las personas, eran los mismos. La diferencia fue la situación en la que estaban. En Panamá ponemos a nuestros políticos, a nuestros funcionarios, a nuestros servidores públicos a menudo en situaciones que pocos pueden resistir. Algunos lo resisten, pero muchos no. Existen mejores situaciones y tenemos que tarde o temprano comenzar a cambiar el tema en nuestra nación. No solamente sobre quejarnos, oye, ¿qué tan mal lo hizo fulano? ¿Qué tan mal lo hizo el otro? Yo o mi equipo o mi grupo o mi partido sí lo vamos a hacer mejor, cuando ya vemos que no.
y hasta los políticos más altos, como el presidente que estaba hablando hace un par de días, él estaba diciendo, son por favores clientelistas. Pero de nuevo entonces era, pero no es cambiar, no es cambiar nada esto de quién pone a los referís, que son todos en el gobierno, porque yo los quiero poner. Obviamente, esa es una razón que a él no le conviene hablar de cambiar la Constitución. Pero si nada más fueran ellos que hablaran así, no me preocupara. Pero es gran porcentaje de nuestra población en Panamá piensa igual que ellos, que el problema es uno de ejecución y no estamos pensando en la otra parte, en el otro lado de la moneda, que es lo que viene antes de la ejecución. Están en una situación desinteresada, una situación interesada. Y si no es una situación desinteresada, estamos haciendo eso mal. Y eso hay que corregirlo primero para ver cómo actúa esa persona cuando no va tarde a tomar su examen final. Entonces ahí realmente podemos ver qué tipo de carácter tiene. Pero ya sabemos que si va tarde, no importa que tenga bueno o mal carácter, primero va a pensar en no destruir su vida y fracasar la universidad. Así es. Creo que ese ejemplo de El Buen Samaritano es muy interesante porque estamos hablando de un sistema de creencias que apela al buen juicio, a la piedad, pero la situación siempre va a cambiar, incluso nos va a poner en momentos de decisiones difíciles. ¿Y qué pesa más en ese instante, ¿no? Si llegar temprano a hacer el examen o cumplir con lo que nos dictan nuestros valores. Y ahí es donde entra quizás la fórmula de Ulises atado al mástil que tanto mencionas. Miguel, nos queda un minuto, cuéntame. La Caja de Seguro Social en Panamá, tenemos un increíble problema, o sea, en los próximos años vamos a ver grandes problemas, cómo se soluciona eso. Y en todo el tema estamos hablando de cómo solucionar lo que está a punto de pasar, pero no hemos analizado qué fue lo que pasó antes. Todas las decisiones que se tomaron mal, ¿por qué se tomaban malas decisiones? Y no era porque los actores eran irracionales, eran actores completamente racionales. Y bien, si ahora mismo tenemos un gran hoyo en la carretera, que tenemos que ver cómo saltamos eso sin destruir el carraje, que es nuestra sociedad, porque va a haber explosión. Es algo importante ver cómo solucionarlo. No es suficiente ver de dónde vamos a sacar dinero para pagar cuando se acabe completamente y se derrumbe el sistema. No solamente eso, pero para de nuevo no caer en el mismo problema de que las decisiones que se toman son completamente sesgadas. Y es un tema que quizás tú y yo podemos tocar la próxima vez, porque no hablamos cuáles son los intereses adentro de los que tomaban las decisiones, que eran decisiones completamente racionales, así fueran completamente corruptas, pero completamente racionales para los que estaban tomando las decisiones para su bienestar y el bienestar de sus grupos o partidos. Así que si no corregimos eso, al final se va a repetir la historia. Así saquemos dinero de la mina de nuevo que labramos. Lo van a invertir mal de nuevo y no vamos a tener hospital del niño y no vamos a tener... el servicio va a ser pésimo como siempre lo ha sido. Los intereses son irracionales y hay soluciones estructurales para lo de la Caja de Seguro Social que se han empleado especialmente en los estados de Estados Unidos. ¿Por qué no hablamos cómo han hecho ellos para que los que toman las decisiones adentro de ella tengan un interés en tomar buenas decisiones en vez de malas decisiones? No solamente hablar de cuáles serían las buenas decisiones. Yo creo que todo el mundo, incluidos los que están tomando las malas decisiones, saben cuáles son las decisiones correctas, pero no las toman, no porque sean irracionales ni porque sean malos, que es muy fácil decir que es una o la otra, porque en mi opinión, para mí es fácil leerlo cuando yo veo la estructura que tienen, porque están tomando las decisiones que están tomando. Vamos a hablar de ese tema. Claro que sí, Miguel, con gusto. Y es un tema sumamente importante que no podemos dejar de lado, y más entendiendo que este año, por parte del estudio que hace la OIT, señalaba que era posible que sufriera el fondo de IBM y todo lo que sabemos de las repercusiones que esto podría tener. Pero Miguel, será para la próxima semana, lo dejamos sobre la agenda. Estructuras para crear justicia, vanguardias al diseño constitucional, es el libro que has escrito, que les recomiendo, está en varias librerías del país para que usted pueda leerlo. Muy interesante ese análisis que haces a profundidad. Así que un fuerte abrazo hasta Houston, Texas. Acá seguimos con lluvia, creo que ahí hay una ola de calor bastante fuerte.
y esperemos pues que aquí estemos el próximo miércoles con más. Definitivamente. Qué gusto estar con ustedes una vez más y próxima semana los veo. Claro que sí, con esto llegamos al final, son las 5 de la tarde, lo dejamos hasta acá, ya está lista Alejandra Araúz para Cinco Mentes, gracias a Claudio Quiroz en Controles, que siga pasando una excelente tarde aquí en Radio Ancon.